Salmo capítulo 55, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 16 y 17. Dice David: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él escuchará o Él oirá mi voz. He estado hablando acerca de la oración en los últimos 3 domingos. Este sería el cuarto domingo y esta sería probablemente la predicación última, ¿verdad? Que hablo acerca de la oración. Si no has escuchado las otras 3 predicaciones, te recomiendo que las escuches, iniciando con la predicación que se llama o se titula El lugar secreto. Desde ahí comenzamos a hablar acerca de la oración. Esta sería el final de esta serie, porque a mí se me hace importante, hermano, poder hablar de la oración. Si no oramos, no somos cristianos. Si no oramos, no podemos tener comunión y no podemos tener intimidad con Dios. Si alguien conocía sobre el poder de la oración, era David. David sabía de la importancia de la oración. Y dice la palabra, dice él mismo en este Salmo capítulo 55, que él oraba 3 veces al día, igual que Daniel. Cuando tú vas al libro de Daniel en el capítulo 6, en el versículo 10, dice que Daniel también oraba 3 veces al día. Y Daniel y David hacían esto mismo, ¿verdad? Porque ellos sabían de la importancia y del poder y de la autoridad que tenemos cuando oramos. Y lo que dice aquí en el Salmo capítulo 55, sobre todo en el versículo 17, David habla o oraba de acuerdo al horario judío o al día judío. El día judío no comienza como nuestros días, ¿verdad? Nuestro día comienza a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 con 1 minuto ya es el día de ese día, ¿verdad? De las 12 a las 12 del mediodía y de las 12 del mediodía a las 12 de la noche, ese es todo nuestro día. Pero con David no era así, o con el pueblo de Israel, de hecho hasta el día de hoy no es así. El pueblo de Israel comienza su día a las 6 de la tarde, no sé por qué es así, pero así es, ¿verdad? Ellos a las 6 de la tarde de hoy, domingo para nosotros, a las 6 de la tarde de hoy, ellos comienzan ya el lunes, o sea, de las 6 en adelante, ellos ya están en el día lunes. Y el día lunes para ellos va a terminar a las 6 de la tarde de mañana lunes para nosotros, ¿no? Entonces, por eso dice en el versículo 17, tarde, o sea, a las 6 de la tarde, dice David, iniciando el día, ¿no? En la tarde yo estoy orando, y luego en la mañana muy temprano, dice el verso 17, ¿verdad? En la mañana muy temprano ya estoy otra vez orando, y luego finalmente, dice David, en cuanto a su día judío, al mediodía, 12 de la tarde, ¿verdad? 1 de la tarde, vuelvo a orar una vez más, para volver a empezar a orar otra vez al siguiente día a las 6 de la tarde. Para nosotros sería algo así de por la mañana, al mediodía y por la noche. Ahora, no importa si tú eres judío y comienzas a las 6 de la tarde tu día, o si eres mexicano y comienzas a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero nosotros debemos orar, y deberíamos orar más bien 3 veces al día también. En la mañana muy temprano, antes de levantarte. ¿Por qué? Porque si no oras durante el día, seguramente la vas a regar. Entonces, lo mejor es orar antes de pararte y decir: Señor, aquí estoy. Este día lo dedico a ti. Este día ayúdame a hablar correctamente, a hablar sabiamente, a caminar sabiamente, prudentemente. Ayúdame en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en la calle. Guarda, protege, pon ángeles, bendice, ¿verdad? Te encargo a fulano, a sutano, a mengano, ¿no? Y aquí pongo mi día delante de ti. Y luego al mediodía volver a orar otra vez, tener un tiempo para orar, y luego ya en la noche: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque pude resolver esta situación, o porque se pudo dar este negocio, o porque pudimos hacer esta situación. Gracias por lo que hiciste aquí, hiciste acá. Perdóname por esta regada que hice a las 2 de la tarde, o perdóname por lo que dije con mi esposa o con mi patrón a las 5 de la tarde. Perdóname, Señor, límpiame, sáname, restáurame. Buenas noches, ¿no?
Orar 3 veces al día, deberíamos hacerlo. Alguien dice, hermano, yo oro 3 veces al día porque cuando desayuno, como y ceno. No, pero esa no es oración. Ahí nada más le estás dando gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Y es una oración de menos de 1 minuto. No, yo hablo de orar, yo hablo de meterte a tu cuarto, yo hablo de cerrar tu puerta y hablo de tener un tiempo de 15, 20, media hora, 40 minutos, 1 hora, lo que tú quieras, pero un tiempo de calidad para orar. Y déjame decirte algo, hermano, para algunos judíos esto es muy radical. Yo me acuerdo una vez hace muchos años que yo íbamos con Mireya hacia Toluca y nos rebasó un carro, ¿verdad? Y más adelante el carro empezó a poner las luces intermitentes y se detuvo, y yo venía quedito porque había habido como un accidente, algo así, veníamos a vuelta de rueda, pero este carro nos rebasó, pasó unos metros adelante y luego se detuvo, se frenó y se bajaron unos judíos. Eran judíos porque llevaban sus sombreritos, sus cairelitos, ¿verdad? Y sus barbas largas, y ellos se estacionaron ahí y íbamos adelantito de esta ciudad, de este pueblito, Atlacomulco, entre Atlacomulco y Ixtlahuaca, ¿no? Y entonces ellos se pararon ahí, el sol se estaba poniendo, era la tarde, y me acuerdo que ellos sacaron su tapetito y se hincaron, y le digo, mira, ya están orando. Porque ya me imagino yo que ya iban a ser casi las 6 de la tarde, ¿no? Para ellos, hermano, pudiera ser que es hasta algo religioso, pero para nosotros no debería ser algo religioso, debería ser algo que hacemos por amor, por intimidad y por relación con Dios. Tomar tiempo 3 veces al día para orar. La oración es parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Es el arma más poderosa que tenemos, hermano, como hijos de Dios. Es imposible ser cristiano si no hay una vida de oración. Y el enemigo sabe que hay poder en nuestra oración. Y es por eso, hermano, que siempre va a intentar estorbar nuestras intenciones de orar. Siempre va a poner, el enemigo siempre va a poner 1000 obstáculos para que no logres tener tiempos de oración. ¿Qué es lo que pasa cuando no oramos? Y esto es lo que quiero hablar esta mañana. Yo te quiero hablar de las consecuencias de no orar. Y te quiero dar esta mañana 6 consecuencias que recibimos tú y yo cuando no oramos. Y te doy la primera, ¿verdad? Para entrar de una vez en materia, ¿no? La primera es, número 1, caemos más fácilmente en tentación. Es la primera y es la primordial. Si tú no oras, si yo no oro, vamos a caer más fácilmente en la tentación. Mateo capítulo 26. Y fíjate cómo dice en el versículo 41. Dice Jesús, velen y oren, les dice a sus discípulos, ¿verdad? Están allí en el Getsemaní y les dice Jesús, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu con E minúscula, porque estaba hablando del espíritu humano, el espíritu con E minúscula a la verdad está dispuesto, pero el problema es que la carne siempre va a ser débil. Fíjate, hermano, cuando Jesús está hablando de esto, está a punto de entrar a la mayor prueba de su vida. En unos minutos más, en unas horas más, va a estar siendo crucificado, va a estar siendo escarnecido. Y de este evento dependía la salvación de toda la humanidad. Y además en este evento se ponía en juego la obediencia de Jesús hacia el Padre. Entonces Jesús dice, necesito orar, necesito que ustedes, amigos míos, les dice a los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, les dice, necesito que ustedes me ayuden a orar y yo necesito orar. Porque aquí se pone en juego la salvación del universo o la salvación del mundo. Aquí se pone en juego mi obediencia hacia el Padre. Si tú vas, no lo busques, pero si tú vas a Mateo capítulo 26, verso 38, Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Escucha eso. Pero Jesús no podía permitir que la tristeza fuera un impedimento para no orar.
Algunas personas dicen, no hermano, es que ya no oro porque estoy tan nervioso que ya no. No, al contrario, es que hermano, ya no puedo orar porque estoy tan deprimido que ya no me dan ganas de orar. No, escúchame, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, me siento morir, sé por lo que voy a pasar dentro de unos minutos, sé lo que me van a hacer dentro de unos minutos. Imagínate hermano, te dicen vas a morir crucificado, vas a ir a la cruz, los soldados romanos te van a martirizar. La gente del pueblo te va a escarnecer, te van a arrancar pedazos de tu barba, te van a jalar el cabello, te van a dar puñetazos, te van a escupir, te van a golpear con un látigo de cuero que llevaba en las puntas probablemente fierro o probablemente huesos, ¿verdad? Te van a latiguear con eso 40 veces, te van a clavar las manos, te van a clavar los pies, te van a poner una corona de espinas. Y tú sabes que dentro de unas horas tú vas a pasar por todo ese tormento. Y Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte, pero yo lo que necesito ahorita es orar. No puedo darme el lujo de irme a dormir, no puedo darme el lujo de irme a descansar, no puedo darme el lujo de deprimirme y no orar. Tengo que orar, porque si no, no voy a poder ser obediente, porque si no, no voy a poder ir a la cruz, porque si no, no voy a poder traer salvación al mundo. Entonces yo, para no ser tentado en desobediencia, para no ser tentado y huir de la voluntad del Padre, dice Jesús, yo tengo que orar. Pedro no, Pedro por la misma tristeza, dicen los evangelios, que estaban tan tristes también los discípulos porque no entendían nada, pero lo que entendían era que Jesús se iba a ir. Ellos no entendían cómo, ellos no sabían cómo, no sabían lo que iba a pasar, pero ellos también se sentían tristes. Había un espíritu de tristeza, ¿verdad? En toda esa última cena, había un espíritu de tristeza en todo el ambiente, ¿no? Y Pedro y Juan y Jacobo estaban también tan tristes que ellos sí de plano pues se quedaron dormidos, ¿no? Y las consecuencias fueron que unas horas después, pues Pedro estaba negándolo. Somos tentados, hermano, escúchame, en las áreas débiles, como por ejemplo el sexo, el dinero y las adicciones. Y hay muchísimas más áreas débiles que tú y yo tenemos. Todos tenemos áreas débiles. Todos, perdóname la expresión, pero todos cojeamos de alguna pata, ¿verdad? Ustedes de una, yo de otras, ¿no? Por lo mismo, no podemos darnos el lujo de no orar. Porque si no oramos, hermanos, seguramente terminaremos cayendo en la tentación. Y el problema con las pruebas y el problema con las tentaciones que vienen a nuestra vida es que pueden marcar algunas de esas tentaciones, algunas de esas pruebas pueden marcar y cambiar de manera radical nuestro futuro. Y también pueden marcar y cambiar de manera radical nuestra familia. Y pueden marcar y cambiar de manera radical nuestra descendencia. Por caer en tentaciones, por caer en debilidades, por caer en las áreas débiles que tú y yo tenemos, algunas veces esas caídas pueden ser desastrosas y marcar y cambiar de manera radical todo, hermano. Y luego la gente se da de topes en la pared y llora y dice, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no oré? ¿Por qué terminé cayendo en esta situación que cambió todo? ¿Por qué no podemos regresar a como era antes todo en la casa, en la familia, en el trabajo, en mi vida, en mi economía o en mi salud? Es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? Y estoy hablándole a cristianos, ¿verdad? ¿Cuál fue el error? El error fue no orar. Nuestro espíritu, dice Jesús en la cita que acabamos de leer, nuestro espíritu siempre está dispuesto a orar. De hecho, nuestro espíritu, con E minúscula, siempre está dispuesto a practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la alabanza y la adoración. El problema es que a tu carne y a tu alma también siempre les da flojera, desánimo, apatía, cansancio, desinterés. Tu alma y tu carne no quieren, tus sentimientos y tus emociones huyen de la oración y huyen de las disciplinas espirituales.
Pero déjame te pregunto algo esta mañana, hermano. ¿Cómo podemos cambiar el carácter? ¿Cómo podemos cambiar nuestro carácter? ¿Cómo podemos cambiar nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos cambiar nuestras emociones? ¿Cómo podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida si no oramos? ¿Cómo se puede cambiar el matrimonio? ¿Cómo se puede cambiar la familia? ¿Cómo se puede cambiar los problemas? ¿Cómo se pueden cambiar las tribulaciones si no oramos? Número uno. Número dos, la segunda consecuencia de no orar es que vamos a caer en el afán. Vamos a caer en la ansiedad, en el nerviosismo, en el estrés. Filipenses capítulo 4, verso 6, no vayas ahí, pero lo leímos la semana pasada. Dice que no debemos estar preocupados o afanados por nada, sino que pongamos todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Pero ahora sí busca Primera de Pedro, capítulo 5. Fíjate, Filipenses 4:6 dice que no debes estar afanado por nada, preocupado por nada, nervioso por nada, sino poner tus peticiones delante de Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7, dice, echando toda su ansiedad, o otra palabra sería echando toda su preocupación sobre Él, sobre el Señor, porque el Señor o Él tiene cuidado de nosotros. Necesitamos poner nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestro nerviosismo, nuestro estrés, nuestra ansiedad delante de la presencia de Dios. Lo dice Pablo en Filipenses 4:6 y lo dice Pedro en Primera de Pedro 5:7. Porque solo a través de la oración, hermano, es que podemos poner nuestras cargas y nuestra ansiedad a los pies del Señor delante de su trono. Si en medio de las pruebas nos afanamos, nos ponemos nerviosos, pero no oramos, corremos el riesgo de, fíjate, varias cosas, de correr a buscar la solución en el hombre. Como yo te decía la semana pasada, de correr a Egipto y buscar que los egipcios nos salven, nos ayuden, nos rescaten. Estoy nervioso, estoy afanado, estoy turbado por esta situación que me está sucediendo, ¿verdad? Pero no quiero orar porque estoy tan preocupado, estoy tan afanado, ¿verdad? Y no quiero orar. Y entonces lo que vas a hacer es que vas a correr a buscar la solución en el hombre y no en Dios. También puedes correr el riesgo, hermano, de enfriarte, de desanimarte, de frustrarte en medio del problema. Porque no oras, ¿verdad? No estás orando. Entonces el problema te frustra, te desanima, te enfría espiritualmente hablando. Y entonces corres el riesgo, fíjate, de caer en incredulidad y dejar de confiar en Dios. Y eso puede llevarte al grado de alejarte del Señor y de alejarte de su amor. Romanos capítulo 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni la tribulación, ni los ángeles, ni el futuro, ni el porvenir, ni nada. Y yo digo amén, nada te puede separar, nada nos puede separar del amor de Dios, pero tú sí te puedes ir del amor de Dios. Tú sí te puedes alejar del amor de Dios. ¿Cómo te alejas? No orando, cayendo en incredulidad, dejando de confiar en Dios, enfriándote, desanimándote, frustrándote por las pruebas, por las luchas que estás pasando. No oras, tu corazón se enfría y tú te terminas alejando de la presencia de Dios y de su amor. Y el diablo entonces, hermano, te hace añicos, ¿verdad? Porque Pedro dice que el diablo está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y entonces ahí puede ser el final de tu vida cristiana. Y puedes también, fíjate, por causa de no orar en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, puedes también enfermarte físicamente por todo el estrés que tú estás cargando solito, ¿no? Porque nunca vienes delante de Dios y lo pones delante del Señor y dices, Señor, aquí está toda mi carga, ¿verdad? Aquí está todo mi estrés, aquí está todo mi cansancio, aquí está toda mi depresión, aquí está toda mi tristeza, aquí está toda mi preocupación. Y cuando lo pones delante de la presencia de Dios, Dios te da descanso, la depresión se va, el estrés se va, tú tienes paz y sales del lugar de la oración renovado, cambiado, transformado, confiando que la cosa todavía no se resuelve, pero Dios va a hacer algo.
Dios tiene en sus manos mi vida. Amén. Fíjate, hermano, te cuento una historia bíblica. Manasés fue un rey totalmente malo que reinó en el reino de Judá, en el reino del sur. Y la Biblia dice que este hombre Manasés, este rey, ¿verdad? Fue terriblemente malo. Dice que levantó altares a Baal y altares a Acera, adoró a los signos del zodiaco, quemó a sus hijos en el fuego para ofrecerlos a Moloc. Se atrevió este hombre a poner un ídolo dentro del templo de Jehová. Y él fue el que finalmente mandó matar al profeta Isaías. Y la Biblia dice que Dios permitió que el ejército asirio lo capturara y se lo llevara cautivo. Esa historia está, no la busques, pero está en Segunda de Crónicas capítulo 33. Y el versículo 12 dice que cuando estaba allí Manasés cautivo y en angustia, entonces, fíjate nada más, oró a Jehová. Y dice ahí el versículo 12 que se humilló grandemente en la presencia de Dios. Y déjame, te cuento esta historia para decirte lo siguiente, que tristemente a veces esa es la única manera para que nosotros nos arrepintamos y busquemos de Dios en la oración. Que Dios nos meta a tiempos muy, muy difíciles, ¿no? A veces, hermano, Dios nos está diciendo a cada rato, ora. Ora, sí Señor, al rato, ¿verdad? Ora, sí Señor, cuando acabe la novela, ¿no? Y luego si es una novela turca que dura como 4 años, nunca vas a orar, ¿no? Ora, sí Señor, nada más deja que termine la serie de Netflix. Ora, sí Señor, nada más deja ver qué ponen todos mis amigos en el Facebook. Déjame ver todos los estados, ¿verdad? Unas 2 horitas, Señor, y ahorita oro, ¿no? Ora, sí Señor, pero ahora que empiece el calorcito, porque como ya empezó el frío, me da mucho frío y ya no oro, ¿verdad? Ora, sí Señor, pero ahora que terminen las lluvias, ¿no? Y así nos vamos. Y entonces el Señor dice, bueno, pues voy a tener que usar la solución Manasés. Y la solución Manasés es que te agarren los asirios y te lleven cautivo. Y cuando estés cautivo en tu angustia, dice Oseas, lo leímos hace unos domingos atrás, en tu angustia me buscarás. Si no entiendes por las buenas, dice el Señor, yo no quería, pero vas a tener que entender por las malas. Y a veces, hermano, pasamos por pruebas y por situaciones muy difíciles en la vida porque Dios nos está orillando, Dios nos está presionando, Dios nos está empujando para que allí por fin oremos y busquemos a Dios en oración. Es la única manera, hermano, a veces que Dios usa o que Dios tiene para empujarnos y para que tú y yo nos arrepintamos y le busquemos. Pero no tiene por qué ser así. Escúchame, no tiene por qué ser así. Lo único que necesitamos tú y yo, hermano, es ser obedientes. Como tú le dices a tus hijos, te lo digo yo a ti, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta ser obediente, no? ¿Qué te cuesta pasar un tiempo y fíjate, y no te pido mucho, ¿verdad? La Biblia no dice y tienen que orar 3 horas diarias. O sea, la Biblia no dice eso. La Biblia no pone tiempos. La Biblia no pone márgenes. La Biblia solamente te dice ora. Jesús dice, entra a tu cuarto y ora. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras. El tiempo de calidad que tú quieras pasar con Dios. 15 minutos está bien. 20 minutos está bien. 1 hora, lo que tú quieras, lo que tú necesites para soltar tus cargas delante del Señor. Pero ora, busca a Dios. La tercera consecuencia de no orar, hermano, es que no podemos ser libres de nuestras prisiones. Fíjate, en Juan capítulo 8, verso 34, Jesús enseña que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ve conmigo a Romanos. Luego lo vuelve a repetir eso Pablo. Romanos capítulo 6. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Dice Pablo, pregunta, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
Fíjate, hermano, Jesús en Juan 8:34 dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego Pablo dice: si tú escoges a quién someterte para ser esclavo, tú puedes someterte al pecado para muerte, o puedes someterte o puedes sujetarte a la obediencia para justicia. Tú escoges. Jesús y Pablo dicen lo mismo. Tú escoges ¿qué prisión vas a tener? Prisión de, entre comillas, prisión, ¿verdad? Prisión de bendición o prisión de maldición. Tú vas a ser esclavo de tu pecado o tú vas a ser esclavo de la obediencia para justicia. Somos nosotros, hermano, los que escogemos a quién nos sometemos. No podemos ser libres de la esclavitud del pecado, cualquiera que éste sea, si no somos constantes en mantener una vida de oración. Te cuento dos historias, no las busques, pero en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 11, cuenta la historia de cómo Pedro fue echado a la cárcel por Herodes, y dice que la iglesia hacía oración por él. Y luego en Hechos capítulo 16, versos 19 al 26, cuenta también la historia de dos hombres, Pablo y Silas, que también fueron echados a la cárcel en la ciudad de Filipos, pero dice que a medianoche estos dos hombres, Pablo y Silas, se mantenían alabando y adorando al Señor. Vemos varias cosas importantes en estas dos historias, en estos dos acontecimientos. Fíjate, la oración de la iglesia provocó la liberación sobrenatural de Pedro. Mientras que Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando, y dice que un ángel se le presenta y le abre una puerta, le abre otra puerta, le abre otra puerta, y por fin le abre la puerta de la calle. Y Pedro dice: estoy soñando, estoy teniendo una visión. Y cuando sale a la calle se da cuenta que no era visión, era verdad, y entonces va y toca a la casa donde estaban todos reunidos orando y les dice: soy yo, Pedro, ábranme, ¿verdad? Y en el ejemplo de Pablo y de Silas, la alabanza y la adoración, hermano, provocaron la liberación sobrenatural de Pablo y de Silas. La oración provocó la liberación de Pedro. La alabanza y la adoración provocaron la liberación sobrenatural de Pablo y de Silas. Estas tres cosas juntas, oración, alabanza y adoración, cuando se combinan, se convierten en armas no poderosas, se convierten en armas nucleares, hermano, espiritualmente hablando. Cuando aprendemos a orar y cuando aprendemos a alabar y a adorar, es que podemos obtener libertad de la cárcel que nos mantiene prisioneros y esclavos. Y cuando hablo de alabar y adorar, no te hablo precisamente o únicamente de cantar. Te hablo de que tú puedes alabar y adorar hablando, ¿verdad? Cuando tú le dices al Señor lo que Él es, y cuando tú le dices al Señor lo que Él hace, tú estás alabando y tú estás adorando. Señor, tú eres grande, tú eres magnífico, tú eres poderoso, tú creaste los cielos y la tierra, ¿verdad? Tú tienes misericordia, tú diste tu vida por mí. Ahí, todo eso que acabo de decir es alabanza y es adoración. Y cuando tú y yo aprendemos, hermano, a alabar, a adorar, y eso mezclarlo con oración, hermano, escúchame, esas tres cosas juntas son poderosas, y esas tres cosas nos dan libertad de nuestra esclavitud. Esas tres cosas nos dan libertad de nuestra cárcel. Hermano, ¿cómo puedo dejar este carácter que tengo? Ora, alaba y adora. Métete con Dios a orar, a alabar y a adorar. ¿Cómo puedo soltar estos sentimientos, hermano? Métete con Dios a orar, a alabar y a adorar. Piérdete en la presencia de Dios, en oración, en alabanza y en adoración. Y escúchame, los domingos son nuestros días de práctica. Los domingos venimos aquí a practicar lo que podemos hacer durante la semana. ¿De qué eres prisionero? Yo te pregunto esta mañana, hermano. ¿O de qué eres esclavo? Y alguien a lo mejor se apresura y contesta y dice: yo de nada, hermano. Bueno, te voy a hablar de algunas cositas de las cuales podemos ser prisioneros o esclavos, y tú me dices si encajas en alguna de ellas. Adicciones como alcohol, drogas, cigarros, sexo, pornografía, o mentira, robo, amor al dinero, codicia, egoísmo, lujuria, lascivia, avaricia,
chisme, hablar mal de los demás, celos, tristeza, amargura, odio, rencor, depresión, ira, engaño, coraje, pleitos, perder el tiempo en las redes sociales, o a lo mejor eres esclavo o prisionero de tu apariencia, o de que la gente te acepte en las redes y te dé likes. Y la lista puede seguir sin límite, ¿verdad? La oración unida a la alabanza y a la adoración es lo que nos da libertad. El Espíritu Santo trae libertad y también trae otra cosa, fíjate, sanidad del alma a nuestras vidas cuando nos exponemos en la presencia de Dios en oración y en adoración. La cuarta consecuencia de no orar es que, pues claro, ¿verdad? No podemos ver milagros. No podemos ver milagros. Lucas capítulo 1, ve conmigo ahí, por favor. El versículo 13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fíjate, Zacarías y Elizabeth eran personas de edad ya muy grande. Además, dice la Biblia que Elizabeth había sido y era estéril, no habían podido tener hijos, pero la cita parece indicar que Zacarías se había mantenido hasta esa edad orando por un hijo, porque el ángel le dice: tu oración ha sido oída, y Zacarías ya era un anciano. Y el ángel le dice: lo que has estado orando, Dios lo ha escuchado. Ana es otro ejemplo de una mujer que puso su esterilidad en las manos del Señor. Y cuando Dios le dio un hijo, Ana vino delante del sacerdote Elí en 1 Samuel capítulo 1 verso 27 y le dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ni Zacarías ni Ana hubieran podido ver un milagro si no hubieran permanecido firmes y constantes en sus tiempos de oración. Y te digo algo, hermano, no podemos ver milagros si no estamos dispuestos a pagar el precio de la oración. ¿Cómo puede, pregunto yo, verdad? ¿Cómo puede haber cambios en nuestras circunstancias si no oramos? Yo te decía hace un momento, ¿cómo podemos ver cambios en nuestro carácter si no oramos? ¿Cómo podemos tener cambios en nuestros sentimientos y en nuestras emociones si no oramos? ¿Cómo vamos a ver un milagro? Necesitamos orar. La quinta consecuencia de no orar es que también tenemos entonces falta de perdón. Ve conmigo ahí atrasito de Lucas en Marcos capítulo 11. Marcos en el capítulo 11 en el verso 25. Dice Jesús: y cuando estén orando, fíjate, en medio de la oración, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Cuando oramos es que nuestro corazón se transforma en un corazón que puede perdonar. Es decir, lo que estoy tratando de decirte esta mañana es que la oración nos da un corazón sensible para hacer la voluntad de Dios. La oración cambia nuestro corazón para que podamos ser obedientes a la palabra. Por eso la cita dice allí en Marcos, la que acabamos de leer, que nos da un corazón, viene un corazón sensible a nuestra vida cuando estamos en medio de la oración. Ahí es donde el Espíritu Santo puede hablar y redarguir a nuestra vida. Cuando Jesús les enseña la oración conocida como la del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versos 9 al 13, una parte de esa oración Jesús dice: y perdona nuestras deudas. En la oración, cuando estás orando, perdona mis deudas como también yo perdono a los que me deben, a mis deudores. Porque es en medio de la oración, hermano, donde el Espíritu Santo nos recuerda con quién estamos mal. Y no puedes hacerte de oídos sordos, ¿verdad? Porque estás ahí delante de la presencia de Dios. ¿Cómo no lo vas a escuchar? ¿No? Estás ahí orando: Señor, y te pido que me ayudes en el trabajo. Y Dios te habla y Margarita,
Sí, Señor, pero es que tú no sabes lo que ella hizo y lo que ella me dijo. Margarita. Y ya no te deja orar, ¿verdad? Tú dices, no, pero es que yo te quiero seguir pidiendo acerca de... Margarita, andas mal, hablaste mal de ella habló mal de ti, están peleados, están en bronca, ¿verdad? Ay, está bien, Señor. Híjole, bueno, está bien, perdono a Margarita, ¿verdad? Así como tú me has perdonado a mí. O sea, no puedes salir de la oración, hermano, si no perdonas. No puedes seguir orando si no perdonas. Si no oramos, entonces, como lógicamente, ¿verdad? No somos guiados ni al arrepentimiento ni a perdonar. Mientras tú no oras, hermano, el Espíritu Santo no puede guiarte al arrepentimiento y no puede guiarte a perdonar a la otra persona. Y la sexta consecuencia de no orar, la última, es que no podemos tomar buenas decisiones. Cuando no oramos, no tomamos buenas decisiones. Regrésate a Lucas en el capítulo 6 y fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Está hablando de Jesús. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate, hermano, en la oración encontramos la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Hay decisiones familiares, hay decisiones matrimoniales, hay decisiones económicas que son muy importantes y marcan nuestro futuro. Y por esas decisiones necesitamos orar. Y yo siempre te he dicho aquí en esta congregación, antes de hacer nada, primero ora. Antes de hacer nada, primero pregúntale al Señor. Señor, estamos a punto de sacar todo el dinero que tenemos en el banco, todo el dinero que tenemos en no sé dónde para entregarlo para esta nueva empresa. ¿Tú qué dices? Y dice el Señor, qué bueno que me preguntaron porque no, no lo hagan. O al revés, ¿verdad? Háganlo, adelante, tienen todas las puertas abiertas. Señor, estoy pensando en declarármele a Margarita. Creo que es el amor de mi vida, Dios. Creo que es la muchacha que me ha movido más el tapete de todas las otras 400 que he tenido, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Antes de hablarle a Margarita, antes de decirle a Margarita, antes de dar el primer paso con Margarita, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿y tú qué dices? Y no, Margarita, cero, no, nada, Nel, no te metas. O a lo mejor me dice, adelante, Margarita era la escogida, Margarita es tu Eva, pero no te va a dar de comer el fruto prohibido, ¿verdad? Pero Margarita es tu Eva, Margarita es tu costilla, Margarita es tu ayuda idónea, adelante, puertas abiertas, semáforos en verde. Pero antes le pregunto a Dios, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Porque esta decisión, la que sea importante, va a marcar mi vida, va a marcar mi futuro, va a marcar todo, Señor. Por esta situación, por esta decisión puedo ganar mucho o por esta decisión puedo perderlo todo. Ayúdame, dame guianza, dame dirección, pero no he hecho nada, porque muchos vienen ya con el pastel hecho, ¿verdad? Hermano, le trajimos este pastel de chocolate, esperemos que le guste. Pues ya para que me preguntan, pues me va a gustar, ¿verdad? Porque ya me lo trajeron. Así se presentan delante de Dios, ¿no? Señor, ya está aquí hecho el pastel. ¿Tú qué dices? ¿Das la bendición o no das la bendición? Y Dios dice, pues ya que digo, ya lo tienes hecho, ya te lo vas a comer. Es más, ya lo traen partido a la mitad, ya se comieron la mitad. ¿Ya qué me preguntas? ¿No? Pero mira, Señor, todavía no compramos ni la harina, ni los huevos, ni la leche, ni el royal, ni nada. Todavía no metemos nada al horno, todavía no hacemos nada. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Te preguntamos. Y entonces tenemos la dirección correcta, tenemos la guianza correcta. Ahora,
Alguien puede decir, en la cita que acabamos de leer de Jesús, ¿verdad? Le pregunta al Señor, me imagino yo que Jesús llegó ahí al monte, ¿verdad? Empezó a orar y dijo, Señor, aquí estoy esta noche porque dentro de unas horas tengo que bajar y tengo que escoger a 12 discípulos. Señor, aquí traigo mi pluma, aquí traigo mi hoja, díctame los nombres de quienes tienen que ser. Y el Padre empezó a decir, Pedro, muy bien, Pedro. Mateo, yo había pensado en Mateo, sí, muy bien, Mateo. Juan, Andrés también, ¿verdad? Judas, ¿cómo Judas? Señor, es ladrón. Judas tiene que estar ahí. Pero Judas, Señor, a nadie del grupo le cae bien. Todos los discípulos, y no estamos hablando de los 12, estamos hablando de un montón de discípulos, ¿verdad? Porque Jesús estaba escogiendo entre un montón de gente. Y entonces le dice, a nadie le cae bien Judas, es medio hipocritón, medio Judas. Anota ahí Judas. ¿Estás seguro, Señor? Judas. Y alguien puede decir, oró y le salió mal, escogió a Judas y Judas lo traicionó. No. Judas era pieza clave en toda la situación. Judas tenía que estar dentro del grupo. Judas tenía que robar de la bolsa del grupo. Judas tenía que entregarlo. Por Judas, Jesús tenía que ser crucificado. La voluntad de Dios, hermano, en esos 12 discípulos era perfecta. Escúchame, si no oramos, hermano, nuestras decisiones van a ser tomadas en la carne. Por eso, cuando no oramos, decidimos mal, sembramos mal y luego cosechamos peor. Porque nunca oraste. Jesús oró también, como leímos al principio de la predicación, Jesús oró también en el Getsemaní por dos cosas, fíjate, preguntando si debía continuar con el plan de Dios. Le pregunta al Señor, Señor, ¿habrá alguna otra opción? ¿Habrá algún plan B? Y Dios no le contesta. Eso era señal de no hay plan B, este es el único plan y es el que tienes que cumplir. Y número 2, ora Jesús para no hacer su voluntad, que no sea como yo digo, Señor, sino como tú dices, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Escúchame, Jesús oró para las decisiones más importantes en su vida y en su ministerio. Entonces, conclusión, ¿cuáles son las consecuencias de no orar? Son, número 1, más fácilmente vamos a caer en tentación. Número 2, vamos a estar llenos de ansiedad, nerviosismo, estrés, intranquilidad, etcétera. Número 3, no vamos a poder ser libres de nuestras prisiones, cualquiera que sea tu prisión. No vamos a poder, número 4, ver milagros. Número 5, no perdonaremos fácilmente. Y número 6, no vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, hermano, yo te invito, te he dado 4 pláticas en estos 4 últimos domingos acerca de la oración. Yo te invito, yo te animo, yo te exhorto, ¿qué más? No sé, te empujo, ¿verdad? A que busques a Dios en oración. Lo que nos hace cristianos, hermano, son las disciplinas espirituales: orar, ayunar, leer la palabra, alabar y adorar. Pero la oración trae poder a nuestra vida, poder y cambios radicales a nuestro corazón. Amén. ¿Estás conmigo? Podemos ponernos de pie en esta mañana y podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame hambre, dame sed, dame la intención. Y digo eso porque Filipenses dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dile al Señor esta mañana: Señor, trae ganas a mi vida, ¿verdad? Dame ganas para orar, para buscarte, para meterme en intimidad y en comunión, en relación contigo, y que eso se haga, escúchame, un hábito. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Sí? Inclina tu rostro ahí si quieres hacerlo y dile al Señor: Padre Celestial, yo te pido hoy que tú despiertes en mí el deseo y el anhelo, el querer orar en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, para los que hemos dejado la oración por días o por semanas o por meses. A lo mejor aquí hay gente que ha dejado la oración por años.
Perdónanos, Señor, si no oramos. Perdónanos, Señor, si no entramos a tener intimidad y comunión y relación contigo y no hemos sido constantes en eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos perdido el tiempo en el trabajo, o en las redes, o en la tele, o en el Netflix, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre, si somos más obedientes a nuestra alma y a nuestra carne para no orar. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y te pedimos hoy, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el deseo, el ánimo, el anhelo, Señor, para entrar en tiempos de oración y poder ver tu rostro y poder contemplar, Señor, tu majestad. Y que, Padre, esos tiempos nos marquen, que, Padre, en esos tiempos tú puedas hablarnos y transformarnos, Señor, que en esos tiempos tú puedas cambiar nuestro corazón y puedas traer sensibilidad a nuestra vida. Y que, Padre, sean tiempos, Señor, que anhelemos más que a nada en la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos meternos en tiempos de oración, Señor, y que se pueda volver en mis hermanos y en mí, que se pueda volver una costumbre, que se pueda volver, Señor, un hábito, Padre celestial. Y que cuando estemos orando, Señor, Padre, también podamos alabar y también podamos adorar, y que tú nos recuerdes tu palabra, y ahí en la oración tú nos instruyas, nos enseñes, nos muestres tu voluntad, tu plan y tu propósito para nuestras vidas, Padre. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestra carne y nuestra alma no siguen ganando autoridad en nuestra vida. Declaramos, Señor, que nuestro espíritu está dispuesto a orar, y que, Padre, queremos orar y deseamos pasar tiempos de intimidad y de relación contigo. Llévanos a esta revelación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos a lo profundo de nuestro corazón, y que, Padre, seamos en esta congregación hombres y mujeres de oración. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.